¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy con una consulta que nos llega desde el corregimiento de Ancón, en Panamá, hecha por el señor Isaac González Rovira, quien nos envió un correo electrónico. ¿Desde cuándo y por qué el pastel y el helado, y en muchos casos la gelatina, son el centro de los cumpleaños? ¿Quién implementó esa idea? Oigamos la respuesta. Se cree que la tradición de celebrar los cumpleaños con un queque y candelas empezó hace unos 2000 años en la Grecia antigua. Resulta que los antiguos griegos acostumbraban celebrar el final e inicio de cada año con ofrecimientos o regalos a la diosa Artemisa, a quien relacionaban con las fases de la luna. Como parte de estas celebraciones se ofrecían los llamados ammilos, que eran pasteles hechos con masa, miel y semillas, adornados con candelas. Tiempo después, distintos pueblos europeos tomaron esa misma tradición para festejar o celebrar los cumpleaños y otras fiestas infantiles. Es más, hace unos 700 años, en Alemania, ya se celebraba el llamado Kinderfest, o fiesta de la niñez, y de ahí surgió la celebración de los cumpleaños con queques o pasteles y velas. Otros pueblos preparaban pasteles y los acompañaban con frutas y golosinas, y en épocas modernas se ha reemplazado por helados o por gelatina. Así que la próxima vez que lo inviten a una fiesta de cumpleaños y tengan un queque con candelas, puede contarles esta historia a las personas invitadas. ¿De qué se alimentan los pájaros llamados zopilotes? ¿Por qué vuelan tan alto? Son las dos preguntas que nos hace el señor Francisco Murillo Vázquez desde Managua, Nicaragua, a través del WhatsApp oficial del ICQ. Oigamos la respuesta. Los zopilotes son aves carroñeras, o sea, pájaros que se alimentan de animales muertos. También se alimentan de huevos de animales y de alimentos en descomposición, por lo que no es raro verlos escarbando en los basureros. A estas aves se acostumbra llamarlas zopilotes, pero en otros países les llaman soncho, chulo, gallinazo, cuervo, jote, nopo, entre otros nombres. Los zopilotes vuelan a gran altura para buscar comida, pues tienen una vista y un olfato excelentes. Se sabe que el zopilote puede ver un animal desde una altura de 1000 metros, es decir, 1 kilómetro. También hay zopilotes que pueden alcanzar alturas de vuelo de hasta 3500 metros. Imagínese usted que estos zopilotes que vuelan tan alto pueden observar a otros zopilotes y seguirlos hacia donde hay restos de animales muertos, valiéndose de su vista y de su olfato. Esto ocurre generalmente cuando la comida es muy escasa y tienen que buscarla en más lugares. Según dicen los que han investigado el comportamiento de los zopilotes, estas aves hasta pueden saber dónde está pariendo una vaca por el olor de la sangre que se desprende del ombligo o cordón umbilical. Los zopilotes también llegan hasta donde hay carroña, siguiendo a otros de su misma especie que han encontrado antes el alimento. Los zopilotes son aves que cumplen una importante tarea al comerse los animales muertos que nadie entierra en los campos. De esta manera, evitan que se produzcan malos olores y que se formen criaderos de moscas que son fuentes de infección y de enfermedades. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que Urano es un planeta azul? Urano es un planeta formado principalmente por hielo. Además, tiene en su atmósfera grandes cantidades de un gas llamado metano que le da un color azul muy hermoso. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Pueden encontrar nuestras canciones de música centroamericana en el perfil de YouTube de Oigamos la Respuesta. Desde Matagalpa, Nicaragua, la señora Guillermina Escorcia nos envió por medio del WhatsApp la siguiente pregunta. ¿De dónde sale el agua que se hace escarcha en el refrigerador? Oigamos la respuesta. Esa escarcha que a veces se forma en el congelador de la refrigeradora se debe al vapor de agua. Vamos a explicarle este asunto. Resulta que el aire está formado por muchos gases que no podemos ver. Uno de esos gases es el oxígeno que respiramos, pero también tiene nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Por más seco que sea un lugar, el aire tiene cierta cantidad de vapor de agua. Cuando la temperatura baja, por ejemplo, durante la noche, parte de ese vapor se condensa, es decir, pasa de gas a líquido. Es lo que conocemos como rocío, esas pequeñas gotitas que aparecen por las mañanas, aunque no haya llovido durante la noche. Dentro del refrigerador, y especialmente en el congelador, pasa algo parecido. El vapor de agua que tiene el aire se condensa en gotitas que pueden llegar a congelarse, formando así la escarcha. Cuando abrimos la puerta del refrigerador, entra aire de afuera, nuevamente cargado de vapor de agua que se sigue condensando y sigue formando más escarcha. Para terminar, le contamos que hoy en día hay refrigeradoras que tienen un sistema que hace circular el aire que queda dentro, pasándolo por un secador y así evita que se forme escarcha. Desde Santana, San José, Costa Rica, el señor Miguel Ángel Mendoza nos envía a nuestro correo electrónico esta pregunta. ¿Qué misterio tienen los tijules o tincos? Cuando éramos niños nos decían los mayores que no les tiráramos piedras con huleras o flechas porque nos picaban los zules. Resulta que de vagos desobedecíamos y aparecían picados los zules. Oigamos la respuesta. Las aves conocidas como tijo, tijul o garrapatero no tienen ningún misterio. Son una especie más de tantas aves que viven en nuestras tierras. El nombre científico de estos pájaros es Crotophaga sulcirostris. Viven en todo el continente americano y se alimentan de diferentes insectos como hormigas y garrapatas, que pueden llegar a ser plagas para algunos animales. Los tijules o tijos son aves muy tranquilas, pero pueden ser agresivas cuando defienden su territorio al anidar o al aparearse. Le vamos a contar que no habíamos escuchado esa creencia tan particular de que los zules o flechas aparecen picados al molestar a estas aves. Sin embargo, es posible que esta creencia sea una advertencia de las personas mayores para evitar que los niños lastimen a estas aves y a otros animales. Puede que mientras los niños duermen, los padres o las personas mayores picaran los zules para que al despertar y verlos, los niños piensen que la creencia es cierta. Así, se evitaría que lastimen a los tijules o tijos con sus zules, flechas o resorteras. ¿Sabía que la cafeína es una sustancia que se encuentra en más de 60 plantas? Las más conocidas son la del café, la de cacao y la de té. La cafeína le sirve a la planta como un insecticida natural, ya que puede paralizar y matar a los insectos que intentan alimentarse de ella. Esto y más en Oigamos la Respuesta. ¿Quién fue Carlos de Foucault?
Esa es la pregunta que nos envió el señor Alan Araya Ulloa, que escucha este programa en Capellades de Alvarado, en Cartago, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Carlos de Foucauld fue un religioso francés que vivió entre 1858 y 1916. Siendo niño, Carlos y su hermana quedaron huérfanos, pero el abuelo se encargó de cuidarlos. Él le inculcó a Carlos la carrera militar, por lo que sirvió en el ejército por varios años, pero después, Carlos de Foucauld dedicó su vida a viajar y a explorar lugares lejanos y otras culturas. De niño, Carlos estudió en escuelas cristianas, pero se dice que perdió la fe durante su adolescencia. Sin embargo, se cuenta que en uno de sus viajes a Marruecos tuvo una verdadera conversión espiritual al conocer la profunda fe con que vivían los musulmanes en los países árabes. Las personas musulmanas son aquellas que practican la religión del Islam. Se cuenta que en una ocasión Carlos dijo: «Dios mío, si existes, haz que te conozca». Entonces, con la guía espiritual de un cura católico, empezó a descubrir el cristianismo. Carlos vivió en monasterios, estudió teología y fue ordenado sacerdote en 1901. Vivió en países como Marruecos y Argelia, en los que se dedicó a la evangelización, y fundó la Unión de Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón en África. Por varios años compartió con el pueblo tuareg que vive en el desierto del Sahara. Por eso a Carlos de Foucauld lo llaman el santo del desierto. Llegó a aprender el idioma de los tuaregs, a quienes respetó y admiró mucho. Eso le sirvió para traducir el Evangelio a su lengua. Carlos de Foucauld murió asesinado durante una revuelta militar en Argelia. Su obra ha inspirado muchas congregaciones o grupos religiosos y fue canonizado, es decir, declarado santo, en mayo de 2022 por el Papa Francisco, y su fiesta se celebra el 1 de diciembre. Es muy bonito el programa, ya que con ello hemos aprendido algunas recetas para curarnos de la gripa. Junto a mi tía Irma siempre lo escuchamos y ella siempre está pendiente para anotar algunos datos que a ella le interesan, más que todo con la medicina de hierbas o medicina tradicional de los pueblos. El señor Alan Araya Ulloa vive en Capellades de Alvarado, allá en Cartago, Costa Rica. Dice lo siguiente: me gustaría conocer más sobre el cantante Gustavo Cerati. Oigamos la respuesta. Gustavo Adrián Cerati Clark nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Llegó a ser conocido por ser el líder de la banda de rock Soda Stereo y es considerado uno de los artistas más importantes en la historia del rock en español y del rock latinoamericano. Con Soda Stereo, Gustavo Cerati grabó 7 discos, realizó giras por toda Latinoamérica y durante los años de 1980, esta banda fue considerada una de las más importantes del rock en español. Cerati también trabajó como solista y del año 1999 al 2009 grabó discos como Bocanada, Siempre es hoy, Ahí vamos y Fuerza Natural. Además, Cerati grabó 11 episodios sinfónicos, un álbum en vivo acompañado por una orquesta sinfónica. Cerati estuvo casado 2 veces y de su matrimonio con la chilena Cecilia Amenábar nacieron 2 hijos, Lisa y Benito. Gustavo también participó en muchas actividades humanitarias por las que recibió premios y reconocimientos. El domingo 16 de mayo de 2010, mientras daba un concierto en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati sufrió un derrame cerebral, quedó en coma y no volvió a recuperar el conocimiento. Luego de una larga hospitalización en Venezuela,
Cerati fue trasladado a Argentina, donde falleció el 4 de septiembre de 2014. Este 2024 se cumplen 10 años de su partida. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. Desde Zarcero, en Alajuela, Costa Rica, la señora Lilian Vargas nos llamó por teléfono para hacernos estas preguntas. ¿El arsénico y el cianuro están en la tierra o son preparados en laboratorio? ¿Qué uso se les da? ¿Pueden estar en un jarabe y pueden ser medicinales? Oigamos la respuesta. Doña Lilian, vamos a empezar hablándole del arsénico. El arsénico es un elemento que está de forma natural en el suelo y en diferentes clases de rocas o piedras, especialmente las que tienen cobre o plomo. También el arsénico se puede encontrar en aguas subterráneas, en el aire y en el material que lanzan los volcanes. Desde la antigüedad se conoce que el arsénico es venenoso. A pesar de eso, se ha usado durante muchos años en algunas medicinas, pero se dejó de usar cuando se descubrieron mejores tratamientos. El arsénico también se ha usado para producir insecticidas, para fabricar pólvora y para limpiar los cueros en tenerías. Sin embargo, como el arsénico es muy venenoso y mortal, en la actualidad ya no se usa. Por otro lado, el cianuro es un compuesto químico que contiene carbono y nitrógeno. El cianuro se usa para la fabricación de muchas cosas, tales como papel, pesticidas, telas, plásticos, y también se usa en la minería de oro y plata. Además, pequeñas cantidades de cianuro se pueden encontrar en algunos alimentos, en el agua, en el aire y la tierra. El cianuro también es muy venenoso si no se maneja de la manera correcta. Para terminar, tanto el arsénico como el cianuro pueden provocar daños serios a la salud de una persona si se expone a cantidades muy grandes de estas sustancias. Si eso llega a pasar, la persona puede sufrir daños en el cerebro, el corazón y otros órganos del cuerpo, y puede morir. Por esta razón, ya no se usan en ninguna clase de medicamentos, ya sean jarabes, pastillas, tabletas, entre otros, pues son sustancias muy tóxicas. Del líder inolvidable Martin Luther King, lo siguiente: nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.